En el fastuoso palacio de Nicolas Fouquet, el superintendente de finanzas del reino, con el joven monarca, Luis XIV, como invitado de honor, se preparaba la más majestuosa fiesta en la historia de Francia. A pesar de las sombras que acechaban en su propio horizonte, Fouquet no escatimó en esfuerzos para que su residencia reluciera como nunca antes. Las estancias del palacio se abrían majestuosamente hacia los exuberantes jardines, donde la brisa cálida de la mañana acariciaba las paredes adornadas con frescos. La porcelana fina centelleaba sobre manteles bordados con hilo de oro, desafiando la fragilidad con su esplendor. A los 46 años, Fouquet era un monarca sin corona, reinando en la cumbre de su éxito y poder. Nacido en el seno de una próspera familia de comerciantes, Fouquet había ascendido a la nobleza al comprar el cargo de gran tesorero mayor. Su fortuna creció gracias a su astucia y habilidad para las relaciones, nunca negándole al rey la ayuda financiera que necesitaba. Sus acciones, aunque a veces arriesgadas, lo convirtieron en el banquero real, sosteniendo al Estado incluso en sus momentos más difíciles. Sin embargo, en los últimos tiempos, su influencia sobre el rey había sido empañada por las maquinaciones de Jean-Baptiste Colbert, el intendente de finanzas, quien lo acusaba de malversación y corrupción. Con la esperanza de ganarse el favor del rey en esta fiesta, Fouquet aguardaba ansioso, pues el rey aún no había nombrado a un primer ministro desde la muerte del cardenal Mazarino. La velada prometía ser un baile entre la luz del éxito y las sombras de la traición, donde cada paso podría cambiar el destino del reino. En los días previos, la inquietud se apoderaba del corazón de Fouquet. Siguiendo los consejos hipócritas de Colbert, había vendido su cargo de procurador general del Parlamento de París, dejándose vulnerable ante la justicia. Sin embargo, decidido a demostrar su lealtad y admiración al joven rey, Fouquet se aferró a la esperanza de que la velada de gala que se avecinaba fuera su oportunidad para brillar ante el rey Sol. La noche de la fiesta fue un espectáculo deslumbrante de elegancia y esplendor, una muestra de opulencia en su máxima expresión. Bajo la dirección magistral de Vatel, uno de los más grandes cocineros de todos los tiempos, se ofreció una cena exquisita que deleitó a los invitados con una variedad de platos salados y dulces. Creó para la ocasión 80 platos y organizó 30 mesas de buffet, así como 5 servicios de faisanes y otras piezas de caza menor. Se sirvió a la familia real en una vajilla de oro macizo y al resto de la corte en otra de plata. Molière, el genio del teatro, presentó una comedia ballet especialmente creada para la ocasión, cautivando a todos los presentes con su talento. Sin embargo, a pesar del éxito aparente de la fiesta, Fouquet no pudo evitar percibir la mirada inquisitiva del rey, llena de celos y desconfianza ante tanta ostentación. Aunque Ana de Austria, la madre del monarca, trató de calmar su enojo, la sombra de la desconfianza ya se había cernido sobre la noche. En el éxtasis final de la fiesta, un impresionante espectáculo de fuegos artificiales trajo consigo un alivio momentáneo para Fouquet al ver la sonrisa forzada en el rostro del monarca. Sin embargo, esa sonrisa no logró disipar la extraña luz en los ojos del rey al abandonar el palacio. La creencia de Fouquet de haber ganado el favor del rey con su ostentoso homenaje fue rápidamente desmentida. Las envidias y sospechas que rodeaban su inmensa fortuna, especialmente por parte de Colbert, habían sembrado las semillas de su caída. 3 semanas después, fue arrestado en Nantes por D'Artagnan, el intrépido teniente de los mosqueteros. El proceso que siguió fue largo y desgarrador, culminando en un veredicto devastador, el destierro. Pero la intervención del rey cambió el destino de Fouquet, condenándolo a prisión perpetua. Así, el hombre que una vez fue el poderoso superintendente de finanzas fue encerrado en las sombrías paredes de Pignerol, donde pasó el resto de sus días hasta su muerte a los 65 años. Con su caída, el esplendor del palacio de Fouquet se desvaneció, sus riquezas dispersas, y su legado eclipsado por la sombra del exilio y la cárcel. Y mientras Versalles se enriquecía con los tesoros confiscados, la historia de Nicolas Fouquet quedaba marcada por la tragedia y la traición a través del tiempo. En los días posteriores a la deslumbrante fiesta en el palacio de Fouquet,
una sombra de determinación y ambición se apoderó del joven rey. Observando con ojos críticos la ostentación del superintendente de finanzas, el monarca decidió que su propio palacio, Versalles, no sería opacado por la grandiosidad de otros. Con una determinación férrea, el Rey Sol se propuso embellecer Versalles hasta convertirlo en el epítome del lujo y la majestuosidad. Inspirado por la visión de un reino que reflejara su propio esplendor, el monarca emprendió una empresa monumental para elevar a Versalles a nuevas alturas de grandeza. Probablemente Fouquet haya cometido irregularidades financieras, pero también es cierto que la política y la dinámica de poder jugaron un papel importante en su caída. Luis XIV tenía un interés personal en deshacerse de alguien que consideraba un rival poderoso. Por lo tanto, aunque hubo bases legítimas para investigar y posiblemente acusar a Fouquet, las motivaciones detrás de su arresto y juicio también incluyeron una significativa dosis de estrategia política. En este fascinante segundo capítulo, veremos de cerca el majestuoso Palacio de Versalles, explorando tanto su opulencia deslumbrante como las condiciones insalubres y las realidades cotidianas que se escondían detrás de sus fastuosos salones. Nos adentraremos en los suntuosos detalles arquitectónicos y decorativos que hicieron de este palacio una obra maestra del barroco, reflejo del poder absoluto y el buen gusto de la monarquía francesa. Bienvenidos. En el corazón de la Francia del siglo XVII, donde el poder y la grandeza eran la moneda de cambio, el rey Luis XIV, conocido como el Rey Sol, llevó a cabo una serie de reformas que cambiarían para siempre el rostro de su reino y asegurarían su legado. Luis XIV, en su deseo de crear un refugio de placer y extravagancia, diseñó Versalles como un lugar para fiestas íntimas y diversiones. Los asombrosos jardines y la arquitectura sin igual reflejaban tanto su búsqueda de deleite como su ansia de demostrar su poderío y sofisticación. Con una visión clara y una voluntad inquebrantable, decidió repartir los cargos más importantes de la administración del reino entre plebeyos y nuevos aristócratas. Esta medida no solo le garantizaba su lealtad, sino que también le permitía apartarlos de sus puestos si no compartían u obedecían sus criterios. Además, les obligaba a vivir en el fastuoso Palacio de Versalles, lejos de sus propias tierras y rodeados de la vigilancia constante del monarca. Por primera vez en la historia de Francia, el ejercicio del poder se identificó con un lugar específico, Versalles, que se convirtió en la segunda capital del reino. Este palacio, relativamente nuevo en aquel entonces, se convirtió en el centro de atención de toda Europa. Versalles, abierto al público, se transformó en un compendio de la maestría de los artesanos y artistas protegidos por el rey, mostrando la riqueza y el poderío de Francia. Desde los mármoles extraídos de las canteras del reino hasta las obras de arte de las colecciones reales, todo en Versalles era una prueba tangible de la gloria del monarca, quien se erigía como el mayor soberano de Europa. En aquel tiempo, Versalles estaba en pleno proceso de acondicionamiento. Las obras se centraban en el palacio, cuyo cuerpo central, reservado para los soberanos y la familia real, y el ala sur, también conocida como la de los príncipes, estaban a punto de finalizarse. Se construyeron numerosas dependencias para alojar los distintos servicios de la corte y los órganos de gobierno durante todo el año, tales como las salas de los ministros, las dos caballerizas reales, el Gran Común, la Torre del Agua y el Huerto del Rey. Los jardines fueron objeto de notables remodelaciones. Más allá de los jardines, el pequeño parque se organizaba alrededor del Gran Canal, mientras que el Gran Parque, rodeado de muros, constituía una inmensa reserva de caza de más de 10.000 hectáreas. El Renacimiento italiano, que se había desarrollado en los siglos XIV y XV, había dejado una profunda huella en el arte francés, y en los años siguientes, el estilo barroco comenzó a florecer con todo su esplendor. Este estilo se caracterizaba por sus extravagancias en la arquitectura, la literatura y la música, reflejando una forma de pensar que llevaba a los artistas a multiplicar elementos decorativos. Las doraduras, los arabescos de estuco,
Las bóvedas pintadas y el uso de técnicas de trampantojo se convirtieron en símbolos de esta era dorada del arte. El diseño del Palacio de Versalles giraba en torno a la figura del rey. La cámara de Luis XIV estaba situada justo en el centro del edificio, un recordatorio constante de su centralidad en la vida política y social de Francia. Todo en el palacio debía organizarse en torno a él. La primera planta estaba reservada para los grandes aposentos del rey, en la zona norte, y los grandes aposentos de la reina, en la zona sur, una disposición que subrayaba la jerarquía y el orden que reinaban en la corte. A pesar de la exuberancia del estilo barroco, el Palacio de Versalles era un modelo de armonía. Los arquitectos y decoradores lograron crear una ilusión de perfección a través de efectos ópticos ingeniosos. En este marco majestuoso transcurría la jornada del rey, en torno al cual gravitaban todos los cortesanos como los planetas alrededor del sol. La planificada jornada de Luis XIV comenzaba puntualmente a las 8:30 de la mañana. El primer ayudante de cámara real se acercaba al lecho del monarca y pronunciaba la famosa fórmula: «Señor, es la hora». Así daba inicio una ceremonia de 1 hora en la que el soberano salía de la cama, se aseaba, era vestido y peinado, y realizaba sus plegarias diarias. Decenas de cortesanos se agolpaban en las antecámaras, esperando su turno para entrar en la habitación real. Las diferencias de rango determinaban el orden de acceso, primero los príncipes y sus más íntimos, seguidos por los ministros, y, finalmente, los demás cortesanos. Había un total de 6 entradas, y este era el momento ideal para solicitar favores del soberano o comunicarle información. Algunos privilegiados recibían autorización especial para entrar antes que los demás, incluso mientras el rey estaba en el retrete, una operación que duraba media hora pero que, según un testimonio, el rey realizaba más por ceremonia que por necesidad. Tras el deber, se dirigía normalmente a la capilla del palacio, situada a la entrada del ala norte. Este acto cortesano era de gran importancia, ya que demostraba su devoción al cristianismo y permitía a cualquiera situarse en su recorrido o en la capilla para verlo y hacerse notar. Para llegar a la capilla, atravesaba la gran galería, ubicada detrás de su habitación, y luego las distintas salas del gran apartamento. La capilla real, una capilla palatina de 2 niveles, tenía en su planta superior la tribuna real, desde donde él presenciaba la misa. Esta misa en voz baja era acompañada por la música de la capilla, el conjunto de músicos del rey, que ejecutaba uno o más motetes. La ceremonia duraba alrededor de media hora. En ciertas festividades especiales, 5 veces al año, el soberano comulgaba, descendiendo a la planta baja para asistir a la misa desde el coro, en un reclinatorio especialmente instalado para tal efecto. En esos días, al salir de la capilla, el rey realizaba la ceremonia de tocar las escrófulas. Enfermos de escrófula, una forma de tuberculosis ganglionar, procedentes de las provincias y del extranjero, se arrodillaban al paso del soberano, quien tocaba sus rostros uno por uno mientras pronunciaba la fórmula: «El rey te toca, Dios te cura». Después de la misa, se instalaba en el gabinete del consejo. Luego presidía el consejo diariamente, donde los ministros se sentaban alrededor de la mesa para expresar sus opiniones sobre los distintos puntos del orden del día. En último lugar, hablaba, arbitrando y tomando las decisiones finales. El rey solía almorzar en su habitación, en una mesa cuadrada. La comida, que incluía 3 servicios de 6 platos cada uno, se tomaba en público, con las puertas de la habitación abiertas, permitiendo así a los cortesanos presenciar este momento cotidiano del soberano. Si el consejo no se reanudaba por la tarde, entonces se dedicaba a pasear por los magníficos jardines de Versalles, una obra maestra creada por su jardinero real. También admiraba las innumerables esculturas que él mismo mandaba colocar y cambiar según sus caprichos. Al final de su reinado, casi 200 esculturas adornaban los jardines de Versalles. Además, el gran parque y los bosques colindantes ofrecían el escenario perfecto para la caza, un pasatiempo que el rey disfrutaba en compañía de sus cortesanos favoritos,
cuya cercanía al soberano era medida y valorada en la corte. Cuando el clima o su salud no le permitían salir al exterior, se refugiaba en su apartamento interior, conocido también como el apartamento del coleccionista. Este espacio privado ocupaba 15 habitaciones llenas de obras de arte que formaban parte de las colecciones reales, pero que estaban dedicadas al deleite personal del monarca. Allí se encontraban numerosos cuadros, entre ellos la famosa Gioconda de Leonardo da Vinci, piedras preciosas, jarrones de piedras duras, pequeñas esculturas de plata y bronce, manuscritos ilustrados y medallas. Por las tardes, solía visitar a su esposa secreta, Madame de Maintenon, con la cual pasaba innumerables tardes. Más allá de sus obligaciones oficiales, Luis XIV, el Rey Sol, disfrutaba de una vida llena de placeres y refinamiento. Las noches en Versalles se llenaban de cultura y esplendor. Durante el carnaval, el gran apartamento o las habitaciones de algún miembro de la familia real, si eran lo suficientemente espaciosas, se transformaban en escenarios de numerosos bailes de disfraces y muchas otras celebraciones. El esplendor de Versalles se ve contrastado por las realidades menos gloriosas de la vida cotidiana en la corte. A pesar de ser un símbolo de ostentación y poder durante los reinados, el Palacio de Versalles no escapaba a los problemas de higiene de su tiempo. El palacio, a menudo descrito como opulento y lujoso, olía a orín debido a la falta de instalaciones sanitarias adecuadas. En los siglos XVII y XVIII, la mortífera epidemia de peste generó un temor generalizado al agua. En Francia, se creía que el contacto con el agua, especialmente caliente, era peligroso. Pensaban que los poros abiertos podían permitir la entrada de enfermedades y que los baños causaban pérdida de fuerza vital, abortos e infertilidad. A pesar de estas creencias, se atribuyen propiedades curativas al agua para ciertos males. El lavado corporal se realizaba en seco, y la higiene de los reyes y reinas era un acto público. Por la mañana, lo primero que hacían tras levantarse era enjuagarse las manos con agua frente a un selecto grupo de nobles. Este era el único contacto con el agua, ya que la higiene corporal se lograba frotando el cuerpo con telas de algodón perfumadas. Los lujosos encajes en los puños y cuellos se dejaban a la vista, y tales prendas eran tan valiosas que incluso se inventariaban en los testamentos. El cabello tampoco se lavaba con agua. Con suerte, los cortesanos solo tenían piojos ocasionalmente. Se utilizaba un champú seco, y para evitar olores, el cabello se empolvaba, lo que a menudo causaba la caída prematura del cabello. Esta fue una de las razones por las que las pelucas se pusieron de moda, a pesar de que a menudo causaban dolores y molestias en la nuca. La salud dental en la corte dejaba mucho que desear. Los dientes de la mayoría estaban sucios y con caries, y aquellos afortunados que conservaban su dentadura solían sufrir de infecciones de encías y pérdidas de piezas dentales. De ahí que en casi todos los retratos, los cortesanos aparecieran con la boca cerrada y sin casi sonreír. Incluso el rey carecía de algunas piezas dentales, un detalle cuidadosamente ocultado en sus retratos oficiales. Los hábitos de higiene y belleza de la corte de Versalles se revelan en todo su esplendor y peculiaridad. Para mantener la apariencia de pureza y salud, se adoptaban métodos que hoy consideraríamos sorprendentes. Para limpiar los dientes, se frotaban con un saquito de tela relleno de polvo de mármol y algunas raíces. Para disimular el mal aliento, se masticaban tabaco o hierbas aromáticas, y en algunos casos, se utilizaban enjuagues bucales hechos con orina. La apariencia externa era crucial. Había que cubrir los poros y mostrar el rostro lo más blanco posible. Un rostro puro se asociaba con un alma pura, y carecer de cicatrices o granos era signo de estatus elevado. Para lograr esta blancura, se aplicaban polvos blancos de plomo, que eran pigmentantes pero también tóxicos y astringentes. Estos polvos secaban intensamente la piel, causando envejecimiento prematuro y enfermedades graves en los ojos, el pecho y los pulmones. Además, para añadir gracia y elegancia, se pegaban lunares de tafetán llamados mouches sobre las imperfecciones o las marcas de la viruela. Cada lugar del rostro donde se colocaban tenía un significado y se empleaba como juego de seducción.
Los labios y las mejillas se pintaban de rojo intenso, dando un aspecto teatral e irreal. El perfume era indispensable para disimular los olores corporales indeseados y se consideraba también un agente purificador. Los perfumistas eran casi curanderos, ya que sus creaciones podían ahuyentar los males y curar enfermedades. El perfume era un signo de rango social, con una fragancia específica para cada estamento. En general, se usaba el perfume de las flores de cada estación. El perfume de Montespan, la amante del rey, lo mareaba, y aunque le rogó que dejara de usar aromas tan intensos, ella nunca le hizo caso. Se dice que esta podría ser una de las razones por las que el rey eventualmente la abandonó. A pesar de los esfuerzos por perfumar y embellecer la corte, Versalles estaba impregnado de un persistente olor a orines. El rey tenía su sanitario, un váter, y otros de estos dispositivos se instalaban en los apartamentos de la nobleza. Sin embargo, el palacio era enorme y con sus aproximadamente 4.000 habitantes y cientos de visitantes diarios, los hombres a menudo orinaban en las paredes de los patios cuando no había tiempo de llegar a un retrete. Las mujeres, por su parte, solían llevar consigo una palangana, a veces oculta en un falso libro, para usarla cuando lo necesitaban. Se levantaban la falda, orinaban en el recipiente y lo vaciaban en cualquier lugar. Aunque había una legión de limpiadores trabajando incansablemente, no era suficiente para disipar completamente los olores. Versalles olía a orines. Por eso, todos llevaban consigo un botecito con hierbas aromáticas, que inhalaban al pasar por las zonas más pestilentes del palacio. Las bañeras eran un mobiliario poco frecuente y raramente utilizado. No obstante, Luis XIV regaló a Madame de Montespan un lujoso apartamento de baños en la planta baja del palacio. Este apartamento tenía 5 salas, y una de las 3 bañeras era octogonal, de 3 metros de diámetro y 1 de profundidad, realizada en una sola pieza de mármol rojo de Flandes. La bañera era lo suficientemente grande como para acomodar a varias personas, sugiriendo que sus fines eran probablemente más eróticos que higiénicos. El Palacio de Versalles, símbolo del absolutismo y esplendor del reinado de Luis XIV, es una paradoja de grandiosidad y decadencia. Construido como un reflejo del poder absoluto del Rey Sol, sus opulentas salas y jardines exuberantes ilustraban la riqueza y magnificencia de la monarquía francesa. Cada rincón del palacio, desde la fastuosa Galería de los Espejos hasta los delicados apartamentos reales, estaba diseñado para impresionar y subyugar a los visitantes, consolidando la imagen del rey como un monarca todopoderoso. Así, el Versalles de Luis XIV, aunque un monumento al poder absoluto y la grandeza, también revela las contradicciones y las duras realidades de la vida en la corte. Este majestuoso palacio, testigo de momentos cruciales en la historia de Francia, sigue siendo un símbolo de la gloria y decadencia de una era dorada. El mantenimiento de una vida tan fastuosa exigía un enorme sacrificio financiero y social. La corte del rey, con su riguroso protocolo y sus interminables fiestas, no solo manifestaba el poder absoluto del monarca, sino que también reflejaba la profunda desigualdad y frivolidad que caracterizaban a la monarquía francesa. El Palacio de Versalles, en todo su esplendor y decadencia, se erige como un testimonio de la grandiosidad y las contradicciones del reinado de Luis XIV. Este majestuoso monumento, símbolo de la gloria, el poder y la opulencia, también nos recuerda la miseria y los excesos de una era marcada por el desmedido lujo y la inequidad social. Versalles es, en última instancia, un reflejo de la gloria y la miseria de una época dorada, un legado perdurable de la historia de Francia. Desde 1862, el Palacio de Versalles ha sido clasificado como monumento histórico, un testimonio perdurable de la grandeza de una era dorada. El reinado de Luis XIV, el glorioso Rey Sol, fue una época de esplendor y opulencia, una fachada brillante que escondía una realidad mucho más cruda para la mayoría de los franceses. Detrás de los lujosos salones y los resplandecientes jardines de Versalles, una crisis económica se gestaba,
alimentada por las costosas guerras y los extravagantes gastos de la corte. Este desequilibrio financiero desembocó en hambrunas y un creciente descontento popular que amenazaría la estabilidad del reino. Luis XIV libró numerosas guerras a lo largo de su extenso reinado. Estas campañas militares, destinadas a expandir y consolidar su poder, siempre con la idea de reinar toda Europa, implicaron un gasto colosal en tropas, armamento y provisiones. Para financiar estas aventuras bélicas, el rey recurrió principalmente a los impuestos, una carga que recaía desproporcionadamente sobre los sectores más pobres de la sociedad. Los campesinos y trabajadores urbanos se veían obligados a entregar gran parte de sus escasos recursos para sostener las ambiciones militares del monarca. Mientras tanto, la corte de Versalles brillaba con un lujo sin parangón. Miles de personas residían en el palacio, disfrutando de banquetes opulentos y de una vida de comodidad y entretenimiento constantes. El mantenimiento de este estilo de vida suntuoso también dependía de los impuestos, exacerbando aún más la situación económica de la población. La necesidad de financiar tanto la guerra como la extravagancia palaciega provocaba una presión insoportable sobre los súbditos del rey Sol. A finales del siglo XVII y principios del XVIII, una serie de malas cosechas, debido a factores climáticos, empeoró la situación alimentaria en Francia. La escasez de alimentos llevó a un aumento significativo de los precios, haciendo que muchos no pudieran permitirse siquiera lo básico para sobrevivir. La combinación de altos impuestos, malas cosechas y bajos salarios resultó en una hambruna devastadora. Entre 1693 y 1700, más de 2 millones de personas murieron por hambre o enfermedades relacionadas con la desnutrición, una tragedia de proporciones épicas que subrayaba la fragilidad de la vida bajo el régimen absolutista. La miseria y el hambre generaron un descontento creciente entre la población. Las protestas y motines se hicieron cada vez más frecuentes, especialmente en las zonas rurales, donde la pobreza era más acuciante. Los campesinos, exasperados por la injusticia de un sistema que los condenaba a la penuria para mantener la opulencia de unos pocos, comenzaron a alzar sus voces en rebelión. Esta creciente marea de descontento debilitó significativamente la posición de Luis XIV. Su imagen de rey absoluto y poderoso, que tan cuidadosamente había cultivado, se vio empañada por la realidad de un pueblo sumido en la miseria. La sombra de la opulencia de Versalles se extendía sobre toda Francia, proyectando un contraste doloroso entre la grandeza de la corte y la desesperación de sus súbditos. A pesar de su longevidad y poder, el reinado de Luis XIV plantó las semillas del cambio que germinarían décadas después. La hambruna y el descontento popular durante su reinado fueron factores importantes que contribuyeron al estallido de la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. La población, hastiada de la opulencia de la corte y de las penurias que sufría, se rebeló contra el sistema absolutista y exigió cambios radicales. El esplendor de Versalles, que alguna vez fue símbolo de poder y gloria, se convirtió en un recordatorio de la opresión y el sufrimiento, impulsando a la nación hacia un futuro nuevo y tumultuoso. No te pierdas el tercer capítulo de esta epopeya histórica. En esta entrega, serás testigo del oscuro y fascinante afer de los venenos en la corte de Luis XIV. Sumérgete en un mundo de intrigas, conspiraciones y secretos, donde la ambición y el poder se mezclan con peligrosos brebajes y oscuros personajes. Prepárate para una narración épica que te mantendrá al borde de tu sillón, revelando los misterios y las traiciones que marcaron una era. La historia nunca fue tan apasionante. Si este recorrido por la fascinante historia del Palacio de Versalles te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje.